Vamos con información de la economía. Este jueves la unidad de fomento superó los 30.000 pesos. Esto incidido por la fuerte alza del IPC, que en agosto fue de 0,4%. Para hablar del tema nos acompaña Tomás Flores, ex subsecretario de Economía y académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Tomás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Tomás, hagamos un poquito de historia. Hoy día llega a 30.004 pesos, un alza que ya estaba pronosticada. El alza es siempre de acuerdo al IPC. ¿Cuándo nace la UEF? Una UEF que candidatos presidenciales han querido eliminarla. Tú conoces bien la historia de este medidor de nuestra economía. Exactamente, André. Nace el año 67. Te fijas, ahí se crea la unidad de fomento. Dicho su nombre, viene para fomentar el ahorro. Y fomentar desarrollo productivo. Por eso se llama unidad de fomento. Y nace con 100 escudos igual a una UEF. Ese es el valor con el cual nace el año 67 durante el gobierno del presidente Frei. Bueno, el año 75, cuando cambiamos de moneda, de escudos a pesos, ya estaba en, déjame ver, 94.700 escudos. De 100 a 94.000. Claro, bueno, la inflación era tema ya. Sí, claro, ahí tuvimos, claro, 500% de inflación fue el resultado antes de tener que hacer el cambio de moneda. Y por tanto, como se le sacaron 3 ceros al escudo para pasarlo a peso, de los 94.000 escudos pasó a 94,7 pesos el año 75. Y se hace efectivamente extensivo a todas las operaciones de más de 90 días. O sea, todas las operaciones de ahorro y crédito justamente se indexan a la UEF, con el objetivo de tratar de que las personas volvieran a confiar en el mercado de capitales, de que tuvieran justamente una garantía de que la inflación no iba a volver a robarle sus ahorros, que fue lo que ocurrió justamente con la hiperinflación que tuvimos a principios de los 70. Tomás, a ver, lo hemos visto ya con el transcurso del tiempo. Yo te citaba un poco candidatos presidenciales que el 89, Francisco Javier Errázuriz la quiso eliminar. Parte de su columna vertebral de su campaña electoral sacó 1 millón de votos, el 15% de los votos allá el año 89. ¿Qué utilidad tiene en la práctica la unidad de fomento? ¿Es una herramienta útil? ¿Se usan en otras partes herramientas similares? Mira, yo creo que hacer un balance de la UEF yo creo que nos da justamente un resultado positivo. Por la experiencia que pasamos, te explico, o sea, efectivamente la hiperinflación se comió los ahorros de los chilenos de esa época. Entonces, paulatinamente el Banco Central, yo me recuerdo con José Gregorio a la cabeza del Consejo, empezó paulatinamente a retirar la UEF de las transacciones. Porque claro, una cosa es tenerla para precaver inflaciones de 50% o 60%, pero ya cuando tenemos inflaciones en torno a 3% por varias décadas, ya es necesario paulatinamente ir sacando este seguro. Ahora, yo creo que para créditos de consumo, hoy día es posible encontrar justamente créditos de consumo a 3 años plazo o 4 años plazo en pesos fijos, o sea, ya no relacionados con la UEF. Pero créditos más largos, como los créditos hipotecarios, siguen en UEF y yo creo que es bueno que los sigan teniendo. Porque, claro, bueno, de hecho, como lo estamos viendo este año, a veces nos trae sorpresas la inflación. Si no pudiéramos aplicar la UEF para los créditos hipotecarios, la tasa de interés sería bastante más alta que la que tenemos hoy día, porque tendría que ajustar ese riesgo de que en un crédito largo de 20 o 25 años, de repente tuviera episodios de mayor inflación. Pero sin duda también creo que el hecho de que un colegio, por ejemplo, tenga la colegiatura, lo que hay que pagar mensualmente, reajustado en UEF, claro, eso me parece una exageración. Te fijas, ese tipo de establecimientos, sus gastos no son en UEF. Te fijas el sueldo de los profesores, que se reajustará una vez al año. O sea, y justamente está la molestia de muchos ciudadanos que ven que a ellos les pagan en pesos, solamente una parte de los asalariados tienen la suerte de que una vez al año o una vez al semestre, depende de la empresa, solamente una parte le reajustan por IPC, pero buena parte de los chilenos no se les reajusta, y ahí está la molestia. O sea, que la UEF se haya expandido no solamente en temas financieros, sino que a muchos otros contratos, servicios. ¿Tú crees que debiese acotarse, sobre todo en cuestiones de corto plazo? Mira, lo que pasa es que yo creo que allí es una circunstancia por la que estamos atravesando ahora y por la que atravesamos también en la segunda década de los 80, porque si la economía estuviera en un ritmo normal, los salarios crecen por sobre la inflación. Eso es lo que efectivamente uno ve cuando la economía está creciendo de manera sana. Y por tanto, en ese contexto, el salario crecientemente te debería permitir mayor poder de compra en relación a las deudas en UEF. Pero bueno, en época de recesión como la que atravesamos el año pasado, no ocurre eso. Significa ahí efectivamente los salarios crecen menos y te genera este problema. Pero yo creo que esa es una circunstancia más asociada a la recesión misma.
más que al mecanismo de indexación, que a mi juicio asegura efectivamente ahorros como los previsionales y también tiene este resguardo para las deudas, sobre todo las de largo plazo. Sí. Tomás, otra conversación hasta. Esta sí que ha estado presente en los últimos días, el rol del Banco Central, amarrado un poco con el tema de la UEF, con la inflación sobre todo. ¿Cómo ha sido el devenir o el derrotero de la UEF con el Banco Central autónomo y sin este Banco Central autónomo del gobierno de turno? Bueno, yo creo que tiene un balance bastante exitoso. O sea, de hecho, estamos desde el año prácticamente, desde los años 2000, o sea, los últimos 22 años con bastante estabilidad inflacionaria. Es cierto que, claro, en 2015 tuvimos un resultado inflacionario más alto, lo estamos teniendo ahora este año, por circunstancias bien particulares y que no se van a volver a repetir probablemente el próximo año, ojalá que así sea. Y por tanto yo creo que sumando y restando, el Banco Central Autónomo ha traído en Chile y en los demás países que lo han adoptado en América Latina mayor estabilidad de precios. Por eso yo creo que hoy día en América Latina hay bastante menos inflación que hace 2 décadas atrás, porque este modelo de autonomía efectivamente ha logrado sobrevivir este test y se ha constituido en una institución totalmente respetada. Yo sé que la semana pasada sufrió algunos ataques, pero bueno, ahí es donde se pone a prueba el blindaje que da la autonomía. ¿Okay? Porque de otra manera, claro, la situación hubiese sido muy distinta. ¿Y cómo ves tú, Tomás, también esta situación extraordinaria al Comité de Estabilidad Financiera, un comité que se reúne periódicamente, pero esta vez de forma extraordinaria? ¿Cuál es la señal que se está mandando? ¿Qué puede salir de ahí? Bueno, yo creo que es muy relevante porque el riesgo más sustancial que estamos enfrentando es que no podamos hacer un ajuste fiscal ordenado de post-pandemia. O sea, efectivamente, si a partir del mes de enero se mantiene el IFE o algún instrumento que se parezca, las finanzas públicas chilenas no van a ser capaces de poderlo financiar de manera permanente. Basta recordar el caso argentino. En el caso argentino se le llama estar inscrito en un plan, a lo que aquí sería el IFE. Se le llama a los planistas, a los que reciben cheques todos los meses desde el gobierno. Ni siquiera Macri logró desmantelar a los planistas. Y le genera a la Argentina una situación como la que tiene hoy día. Te fijas que no tiene nadie que le preste dinero, muy pocos que le prestan dinero, ni ningún ahorro para poder enfrentar la crisis. Entonces yo creo que citar a este comité justamente muestra la urgencia para definir la hoja de ruta en un gobierno que está terminando y uno que va a empezar en marzo próximo, para poder enfrentar justamente esto de haber hecho transferencias fiscales como nunca yo creo habíamos hecho en la historia de Chile. Tomás, ¿cómo viste tú también dentro de la discusión la semana pasada? Porque más que conversación en el Parlamento fue una discusión y áspera. Porque claro, el rol, la autonomía del Banco Central y el rol del Banco Central va a ser tema importante dentro de los temas económicos en la convención y cada uno puede tener su parecer. Pero yo voy al tono, voy a los calificativos que vimos la semana pasada sobre Mario Marcel, sobre el Banco Central, sobre el rol del Banco Central, incluso algunas parlamentarias sugiriendo la renuncia de Mario Marcel. Algo que, por lo menos yo, de que tengo memoria, no recuerdo a alguien que pida la renuncia al presidente del Banco Central desde el retorno a la democracia. Claro, hubo un episodio un poco rudo el año 2007-2008. ¿No? Cuando en la crisis asiática, cuando la subió a 14, la tasa. Claro, no, por cierto, hubo episodios difíciles también con el dólar muy bajo. ¿Recuerdas? Antes de la crisis subprime, el tipo de cambio muy bajo y los exportadores protestando a la salida del Ministerio de Hacienda. Pero es parte efectivamente, de lo que una institución como esta debe ser capaz de resistir. Hay que recordar de que en el caso americano, Trump insultaba públicamente por Twitter al presidente de la Reserva Federal. El presidente que él mismo había designado. De hecho, él trató de... Bueno, voy a lo Trump. Entonces, mira, en eso Greenspan, que fue presidente durante 16 años de la Fed, siempre decía, mira, efectivamente, los presidentes de la República van y vienen, o los políticos van y vienen. Su deber es proteger a los norteamericanos de la inflación. Y aquí algo como parecido, ¿te fijas? O sea, puede que el poder político, los exportadores o incluso el presidente de la República en el futuro insulte a los consejeros del Banco Central, pero bueno, ellos tienen su misión. Y en ese sentido es que la autonomía yo creo que está logrando pasar estos test de estrés, cuando justamente el mundo político se le va encima.
Tomás, ¿cómo ves porque ayer conocimos el 0,4% de agosto, por sobre las expectativas? ¿Cómo ves lo que viene de año? Este 5,7% que proyectó en el IPOM el Banco Central, muy superior al IPOM de junio, que fue 4,4%. Y ayer conversamos con Pablo García, consejero del Banco Central, que le decía justamente ese aumento, ese delta de 4,4 a 5,7 es lo que apunta el Banco Central a que tiene efecto interno. Lo demás, lo que traíamos, era más efecto externo, que también es otro capítulo de la polémica. Sin duda. Yo creo que, bueno, septiembre habitualmente es un mes de inflación alto. Ya. Probablemente en este caso lo va a ser más alto todavía, o sea, 0,9% perfectamente podría ser el aumento del costo de la vida en septiembre. También incrementos algo más moderados para los siguientes meses, con lo cual 5,7%, que la proyección del Banco Central es perfectamente realista. Ahora, es muy irrelevante si hay cuarto retiro o no, porque cada retiro son como 12.000 o 13.000 millones de dólares. Si se ahorra de ese retiro cerca del 60%, que es más o menos lo que ocurrió en el tercer retiro, y se gasta el resto, de todas maneras son cerca de 5.000 millones de dólares que se inyectan en el consumo de las familias y generarían una presión inflacionaria adicional. Por eso, en ese evento, con un cuarto retiro, fácilmente ahí la inflación se va por arriba del 6%. Sí, ayer leí, perdón, un pronóstico de Pacific Research, una entidad justamente que calcula este tipo de situaciones, y decía podía llegar al 8%. Quizás del cálculo más extremo que me tocó ver, respecto también con la eventualidad que dices tú de una aprobación del cuarto retiro. Exactamente, claro, porque el coeficiente de traspaso se ha ido acelerando. Entonces tenemos presiones efectivamente desde afuera, como el precio de la benzina, pero también tenemos presiones internas relacionadas con el valor del dólar, por ejemplo. Si uno pusiera el precio del cobre actual y los demás productos que exportamos en una ecuación de tipo cambio, probablemente el dólar hoy día debería estar en torno a 650 pesos. Y está bastante más caro que eso. Sí. Y eso es incertidumbre. Eso es algo totalmente doméstico y que no está pasando a la cuenta en todos los productos importados. Tomás, por último, este tema de la inflación, ¿tú lo ves como algo permanente, algo transitorio o depende de lo que sucede acá? Yo creo que es transitorio. Yo creo que en parte está alimentado por las ayudas del Estado y por los retiros de los fondos previsionales. Ambos elementos son transitorios, ¿te fijas? Salvo que nos convirtamos en Argentina en esta materia, ¿te fijas? Y ahí no hay caja fiscal que aguante. Y el Banco Central además está subiendo la tasa de interés y la va a seguir subiendo para enfrentar esto, por lo cual yo creo que el desequilibrio fiscal es el tema más relevante, porque allí no veo todavía en el mundo político ningún ánimo de empezar a retirar paulatinamente esta ayuda. Y bueno, estamos en medio de un proceso eleccionario. No es casualidad que el cuarto retiro se empiece a tramitar de nuevo el 22 de septiembre, que es cuando se inician las campañas. Entonces, todo este elemento político indudablemente genera incertidumbre sobre de qué manera se va a ir retirando paulatinamente el estímulo fiscal. Tomás Flores, como siempre, muchas gracias por tu disposición con Canal 24 Horas para hablar de un tema tan sensible como el costo de la vida, la UEF, la inflación. Muchas gracias, Tomás. Encantado. Chao, chao.